y a la gente le encantó y fue tan buena la respuesta que me siguieron pidiendo más temas y más temas y más temas y pues ahorita ya este año publiqué mi 4º libro en menos de 2 años. ¿Alcanzaste a ver el impacto que iba a tener y la otra? ¿Es lo que tú esperabas el libro? Una embarradita básica de lo mínimo indispensable que debes de saber para que se acerquen con los especialistas y tomen mejores decisiones que no afecten sus finanzas personales. Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. Yo soy Zaira. Yo soy Abril y pues bienvenidos al podcast. Es la primera vez que andan por aquí. Les platicamos de qué se trata. Finanzas entre Millennials es un podcast que sale más o menos cada 15 días. Más o menos porque a veces se nos tripea, Una vez, sí es cierto. Y intentamos hablar de finanzas personales de una manera muy integral. Desde tu relación con el dinero hasta las formas más extrañas de ganar dinero y hasta tutoriales para saber invertir paso a paso. Pero hoy es un día diferente. Si ustedes ya nos han seguido, saben que de vez en cuando agarramos un libro de finanzas, lo estudiamos y les platicamos de qué se trata para que ustedes puedan ir y leerlo con más confianza o saber qué esperar. Pero ¿qué creen? Esta vez, como algunas otras, tenemos a la autora del libro con nosotros. Entonces este va a ser un book review muy diferente. Entonces ¿quién es, Zaira? Esa es mi parte. No sé cómo rebotarte. Está perfecto. ¿Cómo le paso? Hoy tenemos a Pau Caso y no quiero adelantarme muchísimo porque quiero arrancar con una pregunta que ahí les va. Investigué un poquito sobre Pau y resulta que estudió dirección en entretenimiento, hacía conciertos, se ha dedicado a trabajar en marketing. Vayan captando por dónde voy, ¿no? Se dedicaba en la parte de marketing, está envuelta en el mundo muy creativo y entonces aquí quiero arrancar su bienvenida con ¿cómo llegamos a una guía? Con what the fuck, con Pau. Bienvenida, Pau. Muchas gracias. Fíjate que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que alguien que está en marketing, en entretenimiento, acaba escribiendo un libro de impuestos sin tener este background profesional? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, la verdad es que todo surgió por un tweet. O sea, digamos que yo siempre había tenido esta curiosidad de escribir algún libro, pero siempre pensé que iba a ser poesía. ¿Por qué? Pues porque yo toco la guitarra, compongo canciones, me gusta mucho la música y como que... Eres muy artista. Artista. Entonces, como que dije, pues si escribiera un libro sería de poesía. Después, pues como que arrumbé la idea en un cajón y nunca empecé a escribir ese libro, pero pues me tocó por medio de toda mi trayectoria sufrirle con el SAT, ¿no? O sea, así como cualquier simple mortal, yo en su momento emprendí una empresa a los 19 años, no tenía contador, yo le preguntaba todo a mi papá y hacía lo que mi papá me decía, o sea, claro, sin cuestionarlo. Sí. Y después fui godín, entonces como que ya contrasté las dos caras de la moneda de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser el mundo de los impuestos. Entonces en pandemia, después de renunciar a mi trabajo corporativo, me encuentro con un tweet de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y le decía, Jordi, por favor, escribe el QL con el SAT. Ya crecimos. Ya crecimos. La continuación de qué pasa después. Ajá. Entonces, yo lo veo y digo, ok, aquí hay un área de oportunidad, sí, claro, que nadie ha capitalizado. Pero la segunda cosa que viene a mi mente es, yo no soy contadora. O sea, sí, le sufrí con el SAT, pero no soy contadora. Y después pensé, a ver, o sea, hay un mercado que está solicitando este tipo de material y nadie lo ha hecho. Ok, no soy contadora, pero ¿a qué le tengo miedo? Pues a que los contadores me linchen, así que digan, claro, esto es una basura, claro, o a dar información que no esté errónea. Ajá, que esté errónea y que no esté bien plasmada conforme a la ley. Y después dije, ok, ¿cómo se resuelve eso? Pues estudiando. Literalmente no había de otra, ¿no? O sea, meterte al tema y empezar a estudiar, a informarte. Y justo algo que creo que funcionó mucho en este libro es que mezclé esa pasión del entretenimiento, o sea, toda esta parte creativa, de que me gusta el diseño, los memes, los chistes, las referencias a la cultura pop, y eso lo mezclé con las finanzas, que honestamente pues siempre nos habían inculcado estos temas de forma tradicional, sí, aburrida,
y con un lenguaje que pocos entienden. Entonces así fue como nació un poquito esta idea. O sea, tú hiciste, ahorita que tomaste el tema del diseño, tú hiciste la portada. Sí y no. O sea, digamos que cuando yo escribí el manuscrito, yo ya tenía una idea muy clara de hacia dónde iba. Okay. Yo en el manuscrito metí memes, metí ilustraciones, mandé ilustrar la portada con otra ilustradora para que la editorial se diera cuenta del concepto que yo quería hacer con este libro. Okay. Ya una vez que leyeron el manuscrito dijeron, wow, sí, nos encanta, vamos para adelante. Tuvimos varias juntas de diseño. Y yo, como también tengo una agencia creativa de marketing digital y relaciones públicas, estoy muy metida en el diseño. Entonces yo les dije, quiero tal gramaje de papel, tal característica, quiero estos pantones. Y la editorial así que, ¿cómo? O sea, ¿sabes de esto? ¿Por qué hablas así de raro? Sí, porque sí, cosas que los diseñadores entienden. Sí, yo me quedé así de, ¿qué? Inclusive, algo que peleaba mucho al inicio es que yo quería que mi libro tuviera 4 tintas, o sea, que tuviera 4 colores diferentes adentro. Claro. Okay. Y la editorial me dice, no, es que eso ya como que se sale del costo. Y yo no, porque mira, si imprimes el libro de esta manera y haces los pliegues de tal forma, no me vas es a como contar, ¿no? una tinta. Pero bueno, long story short, no gané esa batalla. No todos se ganan. No gané. Inserten aquí música de... Pero sí quedó pues súper llamativo, sí, ¿no? Sí quedó. O sea, y creo que al final eso es lo que funcionó, que era un libro que se alejó completamente de esta voz institucional, de la imagen del SAT, de la voz del gobierno, para hacer algo escrito con peras y con manzanas que cualquiera puede entender. Y creo que realmente funcionó que yo no fuera contadora, porque entonces yo no tenía esta terminología fiscal almacenada en mi cerebro y lo expliqué como yo lo entendí. Oye, ¿no te fue difícil entender los términos? Fíjate que hubo un par de términos que sí, por ejemplo la pérdida fiscal. Recuerdo, o sea, que estuvimos como, yo creo que fácil 1 hora dándole vueltas al tema y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿me estás diciendo que esto y esto? No, te estoy diciendo esto. Pero y yo, a ver, déjame ver si entendí. Y ya, o sea, después de mucho ir y venir, como que entendí el concepto y creo que lo bajé en el libro con un ejemplo de Kylie Jenner, ¿no? Entonces, algunas cosas ya me las sabía porque pues yo ya había emprendido para ese entonces 2 empresas, ya también había sido godín. Entonces, quieras que no, traes un poquito de callo, la sí, experiencia te hace, o sea, a la buena o a la mala, pero terminas aprendiendo, ¿no? Las cosas. Y pues me acerqué con mis contadores para asegurarnos de que el manuscrito estuviera como lo más... Que fuera fiel, ¿no? Exacto, lo más fiel a la ley y al SAT posible antes de enviarlo a la editorial. Oye, entonces, por ejemplo, algo que me encanta es la frase de guía de supervivencia básica para cumplir con tus obligaciones fiscales. Para ser adulto responsable. Sí, yo lo digo, sí, es eso, es esto. A ver, entonces, cuando tú hiciste este libro, tu enfoque, obviamente, tu mercado no eran los... Esto no. Para que vean que esto va sin edición, que soy real. ¿Para quién va dirigido? Obvio no es a contadores, ¿estás de acuerdo? Mi idea siempre fue como ir a millennials. Okay. Millennials y generación Z. Pero para mi sorpresa, hay muchos papás que han comprado mis libros. Tanto para ellos, o sea, como para educarse de cosas que no sabían, o porque se lo quieren regalar a sus hijos. Entonces, como que sí me di cuenta que este tema de la educación financiera no es algo que es exclusivo de las nuevas generaciones, que somos los únicos que no saben, sino que es un problema ya generacional, ¿no? O sea, 7 de cada 10 mexicanos nunca han tenido una clase de educación financiera. Ustedes seguro lo saben, porque se dedican a eso y ven a la gente sufrir todos los días, ¿no? Entonces... Y mucho menos fiscal. Exacto. Si no sabes cómo mover tu dinero, menos cómo pagar impuestos. Exacto, porque sí hay muy pocos creadores que hacen contenido fiscal. O sea, yo creo que los podría contar con los dedos de una mano de las personas que estamos dando luz en este tema, y nadie se había querido aventar un libro como estos porque siempre es de que, ¿pero para qué? Si el SAT cambia todo cada año, va a quedar desactualizado, o sea... Luego además los contadores se contradicen entre ellos. También. O sea, uno te dice, no, sí factura, el otro dice, no factures. Sí, que facturo todo o no facturo todo. Ajá. Sí, como que son diferentes formas de llevar la contabilidad, y al final creo que hay muchos gaps en la ley, ¿no? O sea, que lo dejan un poquito como abierto y cada quien lo interpreta como quiere, ¿no? Entonces,
pues así fue como decidí hacer este libro. Tal vez los papás no le entiendan a los chistes, Sí. pero al contenido sí. Yo sí te los agradezco mucho. Yo, o sea, yo leía y yo decía, sí, a huevo. Y ya seguía leyendo y decía, siguiente meme. Sí, perfecto. Sí, porque te va haciendo mucho clic y aparte hace la lectura como más ligera. Más ligera, sí, ¿no? porque la verdad es que esto de la vida adulta es un tema complicado, ¿no? O sea, Sí. es denso, es complejo de entender y también, yo siempre digo que todo está conectado como un universo de Marvel. Entonces, si no entendiste una cosa bien, No ya vas a entender no vas acá. a entender el resto, ¿no? Entonces, literal, Sí, hay es que cierto. Sí. irnos poco a poco. Y justo este es el primer libro en México que tiene memes. Entonces, cuando mandé el manuscrito, pues tuvo un proceso interno aquí en la editorial de decir, oye, ¿a quién le damos el copyright de los memes? O sea, ¿quién es dueño de los memes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le ese hacemos mundo? para no meternos no en lo había problemas? pensado. Y bueno, al final, pues como el contenido nunca, o sea, no se sabe quién creó el meme, lo único que hicimos fue darle un twist. Entonces, por ejemplo, si íbamos a poner el meme de Bob Esponja diciendo algo, pues en lugar de que Bob Esponja fuera cuadrado, lo hicimos redondo, ¿no? Sí. O sea, Cambia para cualquier para situación. evitar como que Conflicto, sí. alguna demanda, vaya. Sí, un rato para nada. no es Nunca cierto, lo había está bien. pensado en lo de los memes, ¿eh? Sí, porque a partir de ahí, por ejemplo, nosotros que hemos leído varios libros, ya este lenguaje, como que quizá tú abriste la generación esa, pero ya hay muchos libros de finanzas con lenguaje así, Sí, y con ilustraciones con, y llamas. con colorcitos. Exacto. Que lo empiece a Entonces, ser distinto. siento que sí fue como algo innovador en su momento porque nadie se había atrevido a hacer esa mezcla del entretenimiento con las finanzas y a la gente le encantó y fue tan buena la respuesta que me siguieron pidiendo más temas y más temas y más temas y pues ahorita ya este año publiqué mi 4º libro en menos de 2 años, entonces Que pues ahorita sí. vamos a llegar a esos puntos, sí. Oye, Pau, me imagino que la investigación y todo eso, sobre todo contable, está muchas veces de flojera. Esa es una realidad porque hay muchos términos y de repente si empiezas a leer un término que no entiendes, está como complicadito, ¿no? ¿Cómo le empezaste a hacer para decidir qué capítulos iban a ser así de, ¿sabes qué? Sí, este capítulo, o sea, ¿cómo fue eso? Fíjate que yo siempre me imagino un índice preliminar en mi cabeza, ¿no? Como a ver cuáles son las dudas más comunes y como qué temas siento que sería importante abordar. Pero el orden cambia muchísimo. O sea, yo inicialmente había pensado en una estructura para este libro y luego cuando toqué base con la editorial fue como que, a ver, cambiemos esto, ¿no? Y subían o bajaban capítulos. Y luego cuando ya estaba casi armado el manuscrito, desde que, no, ¿sabes qué? Vuelve a mover este capítulo para acá porque... No queda, algo no queda. cuadra. Entonces justo ese es el problema más complicado o el reto más complicado de mis libros, la estructura. Porque todo está tan conectado que es, a ver, ¿cómo le voy presentando estos términos y estos conceptos al lector sin que se confunda, pero sin adelantarnos tampoco al proceso de lo que viene después? Entonces, aun cuando ya llevo 4 libros, es lo más complicado y mi editora Ana no les dejará mentir, o sea, sufre Es el dolor muchos de cambios cabeza. la Ok. estructura. No, y además si el SAT te cambia la jugada como Big Brother cada rato, pues... Uy, sí, eso no lo he revelado así en muchos podcasts, pero justo yo saqué la primera edición del libro del SAT sin acercarme al SAT, porque pues en ese momento yo dije, pues soy una simple mortal, voy a sacar este libro, como que nunca pensé en tocar base con la institución a ver qué pensaban del libro ni nada. Y boom, en ese año hacen 80,000 cambios en 2022 a la reforma fiscal. Entrando. Ajá, Sí. así que nuevos regímenes, nuevo CFDI, o sea, no sé, un montón de cosas. Y eso nos llevó luego a tener que hacer una nueva edición. Por eso aquí dice edición actualizada, porque tuvimos que hacer la edición en menos de lo que esperábamos. Y me ha pasado con otros libros, ¿no? Por ejemplo, con el tema del retiro. Nosotros ya estábamos listos para publicar y en eso anuncian las pensiones del bienestar. Entonces fue que, ok, hay que esperar a ver qué sucede con el panorama. Ahí obviamente ya me había acercado a la institución, entonces ya nada más estábamos en línea directa esperando a que dijeran cómo quedan las cosas y ya después que saliera la publicación. Ok. Oye, fíjate que algo que me llama mucho la atención, que dije, se lo tengo que preguntar a Pau, es las fuentes confiables. Porque, por ejemplo, un millennial lo que hace cuando quiere buscar algo es Google. Sí. A ver, San YouTube, Google. TikTok. Ajá. Ahora es ChatGPT, ¿no? Y entonces, y ya vimos tus fuentes y todo. ¿Cómo diste como para decir, ok, esto es confiable? Porque hay veces
que a la página del gobierno te dice, es esto, información de septiembre de 2021, y tú dices... No sé. Sí, ya cambió. No lo sé. No lo sé, Rick, estamos en el 2023, así como sí, ¿no? Sí, la verdad es que eso es bien complicado. Yo cuando hago un proceso de investigación del libro, o sea, tengo como 48 pestañas abiertas al mismo tiempo y voy consultando la información. Sí, es ella. Sí, o sea, y digo, algunas personas dirían como, ay, ¿para qué quieres tener todas abiertas si es obvio que no estás viendo todo al mismo tiempo? Pero eso a mí me permite poder contrastar información. Y hay veces que me he dado cuenta que la página del gobierno dice una cosa totalmente diferente a cómo es en la realidad. Claro. Y es como que, oye, pero es que en tu página decía esto, luego sí, pero así no es, medio de comunicación sí. te está diciendo Anunció. esto, y luego pon tú, el especialista te dice otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál público, Entonces, sí, claro. por eso ha sido... Ahora sí, muy crucial en el resto de mis libros acercarme con la institución de la que estoy hablando para que el equipo de comunicación lo valide y me aclare información, ¿no? O justo pasa que van a hacer cambios y es como de, ahorita es así, pero para cuando salga el libro ya va a haber cambiado, entonces mejor pon esta información. Entonces, en el caso particular del SAT, que ahí no me acerqué al SAT, sí validé pues mucho las fuentes oficiales del mismo SAT. Tomé consultas de orientación vía telefónica con la gente del SAT para que me dieran también la información más actualizada con los mismos contadores, y luego sí me acerqué también con algunos expertos en el tema, como que algunos contadores o del Colegio Público de Contadores y todo, para rebotar algunos temas. Como la información, Pero sí fue, digamos, asegurarte. básicamente en este tema sí fue 100% investigación en lo que me basé y no tanto en el equipo de comunicación de la institución. Oye, Pau, yo sé que habías compartido que cuando hiciste el libro fue más una cuestión de cubrir una necesidad, de una oportunidad. ¿Alcanzaste a ver, ahí van dos preguntas, ¿alcanzaste a ver el impacto que iba a tener y la otra? ¿Es lo que tú esperabas del libro? No esperaba nada, o sea, yo dije, a ver, soy autora nueva, o sea, en mi casa me conocen, no soy contadora, o sea, no tenía expectativas. Okay. Y creo que eso fue algo muy bueno porque todo lo que vino después literalmente fue una sorpresa para mí. O sea, yo escribí este libro sin pensar en las ventas, sin pensar en números, en dinero, en absolutamente nada. Fue como de que, pues yo pienso que la gente sí lo compraría, vamos a comprobarlo, ¿no? Como hasta cierto punto una inocencia, ¿no? Ajá, Que te avienta, exacto. que logra que te avientes. Porque yo ni conocía la industria editorial, o sea, no sabía... O sea, es más, cuando me dijeron el tiraje, que el primer tiraje fue 5,000 ejemplares. Yo dije, ¿tan poquitos? O sea, si somos millones de mexicanos, 5,000, ¿en dice, serio? sí, mi familia. Y resulta, o sea, ahí me di cuenta que pues la gente en México no lee tanto y pues al final esto era una apuesta. Venían de año de pandemia donde todo cambió. Donde todo se volvió digital. Todo se volvió digital y cambió mucho las cosas. Entonces fue como un experimento también de la editorial el irse por un tema de finanzas con este estilo. Y fue de que pues a ver qué pasa, ¿no? Preferible hacer menos ejemplares y que tenga un buen resultado y tener que reimprimir que aventarnos una bodega ahí que... Exacto, que no se puede mover, ¿no? Entonces, a los 2 días de que lancé el libro al mercado, se agotó. Wow. Y todo fue gracias a un TikTok. O sea, un creador de contenido hizo un video comparando este libro con el QLE, se hizo viral. Muchísima gente pues conoció el libro gracias a este video, y a raíz de ahí fue reimpresión tras reimpresión tras reimpresión, y hoy en día este libro se convirtió en el número 1 más vendido en México de contabilidad. Que cuando dices, oye, ¿cómo alguien que no es contadora terminó teniendo el libro más vendido de contabilidad? O sea, no hace sentido, no sé. Los contadores están así de... Sí, de que ¿a qué no se me ocurrió? Es que yo creo que justo como lo dijiste al principio, creo que el talento o la clave del libro fue que no lo hizo un contador, que él hizo un mortal explicándole a otro mortal. Es como, le voy a preguntar a mi amiga, la que sí sabe, la que sí investigó, que me lo explique como yo necesito entenderlo. Sí, y ya después, o sea, yo siempre lo que digo en el libro es, como dice el subtítulo, esto es una guía básica, ¿no? O sea, es una embarradita de lo mínimo indispensable que debes de saber en torno a los impuestos. Y te va a ayudar a que tú también puedas entablar una conversación con tu contador. Pero siempre hay que acercarse al especialista. Yo no soy especialista, y cuando a mí me dicen, es que tú eres experta en esto y el otro, no. Esa palabra como que no va conmigo, ¿no? O sea, yo digo, mi superpoder es
traducir y simplificar lo que el experto quiso decir y no pudo. Ese sí es mi superpoder. Pero de eso a que yo sea una experta en finanzas, en jubilación, en política o en cualquier tema de mis libros, no lo y soy. ¿sabes qué? Tu otro talento es saber investigar. Sí. Porque uno diría, güey, pregúntale a Google. Y Sí, tú ¿qué pregunto? No, Ajá. o sea, Y es que también justo algo que mencionamos mucho en las asesorías y en la cuenta es, si no conoces el tema, tampoco sabes qué preguntar, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces vas al doctor y te dice el doctor, ¿qué duda tiene? Pues usted dígame. Sí, ¿sabes? ¿qué debo de saber? Sí, Tengo que preocupar. ¿qué debo de saber? ¿Qué debo de preguntar? Oye, entiendo que What the Fuck es una serie de libros, ¿no? Ajá. De What the Fuck con el SAT, con el retiro, con el Infonavit. Y el voto. Y le dije, me estoy perdiendo algo porque Sí, ahorita sí, dijo voto. de 4. Ok, perfecto. A ver, ¿cómo se hilan los 4? Primero fue el SAT, luego ¿cuál fue? O sea, ¿cómo fueron Infonavit. tus hijitos? ¿Cómo se Los fueron fueron dando? viviendo. Ajá. Sí, fue una mezcla. O sea, digamos que cuando yo mando mi primer manuscrito a la editorial, yo mandé una mezcla de chile, de mole y de pozole. O sea, al título le puse What the fuck con el SAT, pero traía un capítulo de emprendimiento, un capítulo del SAT, uno de Afore, uno de... ¿de qué más? Ya ni me acuerdo. De Infonavit y otro tema. O sea, yo ya había mezclado Todo en uno. 5 temas en un solo libro. Cuando la editorial lo recibe dice, me encanta la idea, pero cada tema es tan amplio que da para hacer un libro de cada uno. Vámonos por partes. Y empezamos con el del SAT porque fue como el del que había menos información y el que se nos hizo más necesario, ¿no? Y también del que había más humor en redes sociales. Sí. Y de ahí, pues era, ¿qué hacemos? O sea, nos vamos por Infonavit, que pues sí, todo el mundo quiere saber cómo comprar una casa, o te vas por el tema del retiro, que también nadie tiene ni idea de por dónde empezar a planear tu jubilación. Entonces hicieron un estudio aquí en la editorial para ver como qué tema era de mayor interés y nos fuimos por el del Infonavit. Y a raíz de ahí la gente me ha estado pidiendo un montón de temas, así que, ¿por qué no haces uno de criptomonedas, del amor, de la ley del trabajo, de cómo conseguir tu primer trabajo, del CV? O sea, Sí. No, es ya la de todo, gente- ya es what the fuck con todo. Ajá, con todas todo. las relaciones. Si eres el nuevo Sí. Kibole. Exacto. Sí, sí. Entonces, o el nuevo For Dummies, ¿no? O sea, como esta saga que te explicaba todo, igual como muy Sí. simplificado, así. Exacto, porque por ejemplo, yo cuando empecé a ver los libros dije, oye, todos hablan como algo de finanzas. Y justo te iba a preguntar, oye, ¿cómo hace una especialista en marketing, en comunicación, para hablar de finanzas? Pero ahorita que te estoy oyendo, no es solo finanzas, es... La vida. La vida. Es, explícame la vida, por favor, Pau, ¿no? Es como eso. Sí, es que sabes que yo siento que aquí entre la generación de nuestros papás y la de nosotros se pasaron muchas cosas, pero una de las cosas como muy importantes es que nuestra generación empezó a cuestionar más, que se nos critica mucho, que somos muy sensibles, que somos de cristal, bla, 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 pero la verdad es Poquito. que también, sí, pero también hay muchas cosas muy padres como decir, oye, a ver, espérame, esto lo vienen haciendo así, ¿qué tanto a mí me funciona, no? Entonces eso abre todo un mundo a empezar a preguntar, porque antes era un trabajo formal y entonces quien se encarga de tus Y ya, impuestos, se solucionó la vida. patrón, ¿no? Sí. Y de repente empiezan a abrirse muchas brechas y entonces esto está muy Sí, interesante. que ahora también ya hay muchos trabajadores independientes y que te toca solito enfrentarte al mundo. Y algo que me ha sorprendido para bien en todo este proceso es que cada vez hay gente más joven queriéndose interesar en estos temas. Ujú. O sea, el otro día en una conferencia me enteré que tengo un lector de 10 años No. que ya leyó What the fuck con el SAT. ¿Cómo crees? Y su papá me estaba diciendo, sí, mi hijo me comentó esto y esto. O sea, como No. que dices, qué locura. Yo a los 10 años estaba viendo caricaturas, ¿no? O sea, Sí. ¿qué voy a pensar en el ¿Qué onda SAT? con ese niño? Sí, y tengo otros, así como que 17 años y Muy ya jóvenes. leyeron el libro del Infonavit, ¿no? Que dices, oye, para que tú compres una casa faltan, pues, mínimo 10 años, Un ¿no? ratito, te cuelgo un ratito todavía. Entonces, me sorprende que la gente se quiere informar y que, o sea, escuchar estos comentarios de, prefiero leerlo ahorita para que cuando llegue el momento yo ya sepa qué hacer. Sí. Eso está padre. Pero fíjate que sí es cierto eso que dices. O sea, ahorita las generaciones más jóvenes están teniendo más interés en informarse, en prepararse que los mismos millennials. Sí,
Sí, y es sorprendente. Y la verdad me encanta porque es cierto que ya tenemos muchas herramientas, tenemos tecnología. O sea, ahora sí que si no aprendes de algo es porque no te interesa, ¿no? No porque no haya esa La accesibilidad. información ya hay. Exacto. Aquí hay una pregunta que quiero hacerte. En la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, etcétera, se sabe, ¿no? Y tú te pusiste a crear un hijo, o sea, un libro, no un Sí. hijo negro. No sé, En pero exclusiva. Un hijo Pau tiene un hijo pandémico. No, un libro, ¿no? Y vi que te aventaste el proceso de investigación y todo para lanzar el manuscrito en 15 días. Sinceramente, ¿cómo le hiciste? O sea, sé que sí estabas encerrada, pero digo, ¿qué? ¿No dormías? No, o sea, ¿cómo fue eso de aventarte en 15 días? Sí, o sea, yo creo que en general todos los emprendedores, cuando encuentras algo que te apasiona o una problemática que en serio quieres resolver, te obsesionas. O sea, Sí. no hay otra. O sea, piensas en eso todo el tiempo. Y justo a mí me ayudó mucho que tenía COVID, estaba encerrada en mi cuarto, aislada. No tenías Entonces, opciones. No tenía opción, o sea, Sí, ¿qué hago, no? exacto. Ya había renunciado a mi trabajo corporativo, entonces tenía tiempo disponible. Y fue dedicarle todo mi tiempo, o sea, literal 24/7 a crear este primer manuscrito. Yo también tengo como que esta, pues, habilidad, o no sé qué sea, de accionar muy rápido. O sea, como que hay gente que luego se queda muy estancada en la fase de ideación. Como que, tengo una idea, puede que sea buena, puede que no, Voy a pero trabajarla 3 nunca, años, ¿no? nunca Sí, lo y ahí se quedan. exploran. Y yo literalmente, o sea, veo este tweet y al día siguiente de eso fui a comprar 2 libros, que fue el QL para recordar ¿Cómo era el estaba concepto? el concepto, y compré El pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías, que esos 2 libros eran mi inspiración. Y en casa tenía el libro de Amalia Andrade de Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, que utilizaba muchos colores, muchas ilustraciones a mano alzada, y dije, quiero que mi libro sea una mezcla de estos 3, ¿no? Y ya, me puse a escribir, me puse a investigar, a tomar las asesorías y a echarme la resolución miscelánea fiscal, aunque entendí la mitad de eso. Okay. Y así fue como nació el primer libro. Entonces, digo, ese siempre ha sido mi consejo para todos los emprendedores. O sea, si tienes una idea, empieza, ¿no? O sea, nunca vas a estar listo. Yo me pude haber esperado decir, no, pues hasta que tome un diplomado en contabilidad, hasta que curse una segunda carrera en contabilidad, lo escribo, ¿no? Y este pues libro no existiría todavía. Exacto, no existiría. Entonces tienes que lanzarte. Nunca vas a estar listo, pero pues prepárate para la oportunidad en medida de lo posible, y en el proceso vas a ir aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y algo también que se me quedó muy claro es, no tienes que ser experto en algo para darle visibilidad a un tema, ¿no? Al contrario, acércate a los expertos, rodéate de mentores o de gente que sí sabe, para que tú puedas llevar a cabo ese proyecto. Oye, y por ejemplo, tus libros, exclusivamente o sea, los libros que hablan de finanzas y que hablan de reformas fiscales y que se vuelven más que ojalá sepas esto, es una guía para poder recurrir a él y decir, ¿cómo era esto? ¿Cada cuándo tienes planes de actualizarlos? Pues yo creo que si ahorita vuelve a haber una reforma importante del SAT, inmediatamente habría una actualización. Okay. Algo que sí dejo claro en el libro es que hay cosas que se actualizan año con año, ¿no? Por ejemplo, la tabla de ISR. Entonces, aunque yo les puse a lo mejor el dato de 2023, es para que la gente sepa que existe esa tabla, quién la publica, qué es la información que viene ahí, y que tú sepas que año con año va a cambiar eso y que de eso depende cuánto te van a retener de impuestos. Entonces, en caso de que el SAT hiciera muchos ajustes, como una nueva versión de facturación, un nuevo régimen, una nueva obligación fiscal, el libro inmediatamente entraría a otra edición, ¿no? Y algo que también le digo a mi editora Ana es como, este fue mi primer libro, y como que a la vez fue un experimento, ¿no? Si ustedes comparan con el resto de la colección, este está chiquitito, ¿no? Y los otros ya son un poquito más grandes. ¿Más gruesos? Okay. Entonces, sin duda, hay todavía temas que podrían meter, ¿no? O sea, el tema de los impuestos te da para profundizar en N cantidad de cosas. Pero no, ojalá no. Podría hablar, no sé, del complemento de pago, de qué hacer, cómo hacer una factura cuando te piden un anticipo y cuando te pagan la otra parte. O no sé, o sea, otros temas que no formaron parte de esta edición. Entonces, sin duda hay espacio para mejorar y para profundizar más, pero no sé cuándo
todavía no tengo Pero claro cuándo vendría la eso siguiente. está padre que lo digas porque creo que esto va a ser como un manual, ¿no? O sea, te abro al mundo de los impuestos, etcétera, te abro a que existen estas tablas, pero no cada año que se actualizan, pues vas a estar todo actualizando, pero si se juntan, que era lo que compartías, varias cosas, va a haber una edición. Sí, porque también, o sea, no creo que la gente está gastando y gastando y gastando en un libro, ¿no? Porque dices, oye, acabo de comprarlo y otra vez ya cambió y Sí, necesito estarme actualizando o haciendo una inversión fuerte cada X tiempo, pues no. Pero también ahí me apoyo mucho de las redes sociales, o sea, cuando hay algo nuevo, una noticia interesante, lo pueden consultar en las redes de What the Fuck. Y entonces ya como que tienes este mix, ¿no? De estar actualizado en tiempo real. Exacto. Que hay una frase que dicen que la obra no está terminada hasta que el artista se muere, o sea, ¿sabes? Entonces, mientras que tú estés aquí editándolo, siempre va a ser editable, ¿sabes? O sea, siempre vamos a poder... Tenemos toda tu vida para que lo termines. Y el SAT seguro se las va a ingeniar para seguir. Para darnos material. Para decir, ¿cómo se los hago más fácil? Ojalá el SAT se propusiera hacernos la vida más fácil. De todo esto, Pau, ¿cuál sería el mensaje más importante que quieres transmitir con este libro? Pues yo creo que es un cambio de chip, o sea, algo que me di cuenta al hacer esta investigación es que en México 6 de cada 10 mexicanos no pagan impuestos y hay muchas razones, ¿no? Tal vez parte es por tu contexto económico, ¿no? Que te cuesta trabajo sobrevivir y pagar tu comida como para andar pensando en pagar impuestos. Pero también creo que es por una falta de cultura tributaria, ¿no? Que justo son temas que no nos dieron en la casa, que no nos dieron en la escuela y que evitamos. Ay, que evitas porque le tienes miedo, ¿no? Como Sí. nadie te lo explicó, le tienes pánico y terror y prefieres huir del problema en lugar de enfrentarlo. Entonces creo que con todas estas guías te van a ayudar a que le pierdas un poquito el miedo, a que veas que no es tan complicado como parece y a que entiendas que además de esto hay beneficios que puedes sacar de cada cosa de la vida adulta, pero el chiste es estar informado. Y una vez que estás informado, entonces puedes pasar a la segunda fase, que es exigir mejores condiciones. Porque tampoco significa que todo es perfecto y que te tienes que acatar siempre a lo que diga el gobierno. Pero hay que saber para poder exigir. Entonces eso es lo que quiero hacer, como el poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con guías que sea justo una embarradita básica de lo mínimo indispensable que debes de saber, para que se acerquen con los especialistas y tomen mejores decisiones que no afecten sus finanzas personales. Ok. Oye, platícanos, ya estamos finalizando. Platícanos un poquito de este nuevo proyecto, hablando de What the Fuck con la vida, de tu nuevo podcast. Sí, pues justo como los lectores luego me piden muchos temas para los libros, hay algunos que sí se podrían convertir en un libro completo y otros que pues tendrían que ir en otro tipo de formato, ¿no? Entonces, justo un día una amiga me invitó como a grabar un episodio ahí a Troop, me escuchó el productor y me dijo, oye, estamos buscando un contenido de finanzas, vente para acá y hagamos un What the Fuck con la vida. Entonces creo que está padrísimo tan solo el título, porque la vida es muy compleja, o sea, y no todo tiene que girar en torno a las finanzas personales, ¿no? O sea, de pronto podemos hablar, no sé, de la cocina, de las relaciones, de lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, la vida es muy amplia. Y creo que a lo que la gente le gustó de estos libros o de la colección fue la forma de abordar los temas, ¿no? La narrativa o el cómo vas desmenuzando las cositas. Y que sin duda eso puede llevarse a N cantidad de formatos. Entonces apenas estoy terminando de grabar mi primera temporada. Van a ser por ahora 4, no sé si vengan más después, porque la verdad, ustedes lo saben, un podcast requiere tiempo mucho y trabajo, ¿no? Entonces, pues al final dije, bueno, me voy a lanzar con este nuevo formato. Yo no soy mucho de hacer videitos así, no me considero creadora de contenido. Pero dije, bueno, la gente está pidiendo otros formatos, tiene dudas y pues vamos a lanzarnos a resolver eso. Entonces estoy contenta y para los que no lo han escuchado, lo pueden buscar en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast como What the Fuck con la vida. Y ahí lo que hago es invito a diferentes expertos en los temas y vamos abordando así como si fuera un libro, pero en persona, todas las dudas. Tú como tomando un poquito el rol de cualquier mortal. Sí, aprovechando al experto. Sí, no, y la verdad es que también he aprendido muchas cosas, porque yo no sé todo de la vida adulta y lo dejo claro en mis libros, o sea,
yo voy aprendiendo a veces a la par de cuando hago la investigación. Hay cosas que yo no sé, aunque esté metida en este mundo, hay cosas que son nuevas para mí y me gusta aprender. Entonces justo cuando invito a especialistas, no sé, a hablar de levantamiento de capital o de ángeles inversionistas, que es un mundo en el que yo no estoy metida, aprendo muchísimo y voy sacando las dudas que tiene mi audiencia, pero también dudas que pues a mí me van surgiendo conforme van platicando. Entonces pues eso está padre. Perfectísimo. Y cuéntanos ya para finalizar, ¿dónde más te podemos...? Bueno, primero, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde... Perdón. Su Lolita Ayala estaba faltando en este episodio. Y acabo de tomar agua, perdón. Ya saben, siempre sale mi Lolita Ayala. Ok, cuéntanos un poquito más de... hay una página, ¿no? Hay una página de What the Fuck. Todavía no, pero pronto. Ah, ok. Eso viene, así que en el futuro yo espero lanzar una nueva plataforma como de What the Fuck Con en el próximo año. Excelente. Y ahí lo que quiero hacer es integrar toda esta tecnología, las herramientas como de inteligencia artificial y todo, para automatizar algunos procesos, seguir resolviendo dudas, pero de forma diferente. Entonces, ¿como más eficaz? Ajá, más eficaz, más personalizado, automatizado, para que tú ¿y puedas... con memes? Con memes, con, eso no se va a con quitar, colorcitos, obvio. con ilustraciones y todo, para hacerlo divertido, pero que ya puedas como que consultar a tu especialista de confianza desde la plataforma. Okay. Y también algo que viene el próximo año son cursos. Muchos me habían estado pidiendo también contenido, así como una clasecita, una masterclass de qué onda con el SAT, con el Infonavit, con el voto, con el retiro. Entonces eso viene dentro de los planes del próximo año. Y pues más temporadas del podcast y más libros. Entonces, sí, ahora sí ya te abrió. Hasta terminar la enciclopedia. Exacto. Sí, ya te abrió un mundo. ¿Y dónde te podemos encontrar, Pau? ¿Hay algún evento en específico que se venga? ¿Algo así en específico? ¿O nos das la sorpresa ya que arranque el año? Pues el último evento público que voy a tener este año es en la FIL de Guadalajara. Creo que voy a estar el 7 de diciembre, si mal no recuerdo, hablando de mi nuevo libro de What the Fuck con el retiro. Y voy a firmar libros, entonces si andan por allá en Guadalajara, láncense a la FIL. Y si no, pues me pueden seguir en mis redes sociales, @pau.caso con @s o @whatthefuck con _ en TikTok, en Instagram, en donde sea, porque siempre estamos subiendo información actualizada y además pues resolvemos dudas. Ahí por direct message andamos resolviendo muchas dudas. Súper, excelente, perfecto. Me encanta. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por compartirnos toda tu experiencia y todo tu proceso. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos una vez más y esto fue todo. Gracias. Bye. Muchas gracias.